Hemos considerado en este primer día que ya ha transcurrido estas verdades fundamentales de nuestra vida como criaturas, como hijos de Dios, llamados a esa maravilla de la unión con Dios, de vivir de alguna manera el cielo en la tierra con todas las dificultades que pueda haber, pero con el consuelo y con ese alimento particular de poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para iluminar todas las circunstancias de este mundo nuestro, con esa misión que a todos nos afecta y que llena de sentido nuestra vida. En definitiva, un programa maravilloso, atractivo, exigente sin duda, pero que vale la pena. Sin embargo, por eso, porque es exigente, hemos de estar dispuestos a evitar cualquier obstáculo que pueda presentarse. Y el obstáculo principal, en último término, se llama el pecado. El pecado que está ya en el inicio mismo de la historia de los hombres, con el pecado original. Y toda esa cadena de pecados a lo largo de la historia, de los que cada uno de nosotros no somos ajenos. En este sentido, viene bien recordar una vez más que son los pecados de todos los hombres, es decir, de cada uno de nosotros, los que han llevado al Señor al madero de la cruz que estos días tenemos tan presente, para que nos duela. Cuando ofendemos a alguien a quien amamos, nos produce un gran dolor, hacerle sufrir. Consideramos que es una gran injusticia, alguien que nos ha dado tanto, no digamos nada, una madre, por ejemplo, que es ofendida por su hijo, pues ofender a Dios, lógicamente, es todavía mucho más. El pecado. En el Antiguo Testamento, pues vemos tantos pecados. De hecho, recordaréis una expresión muy fuerte. Ya en los primeros capítulos del Génesis dice el autor sagrado que Dios, al ver la malicia del hombre sobre la tierra, decidió raerle de la tierra, quitarle, destruirle la obra que él había creado, la criatura puesta al frente de la creación, hacerle desaparecer. Es impresionante, ¿no? Claro, Dios evidentemente puede hacerlo, nos ha creado libremente sin ninguna necesidad y nos comportamos de esa manera y el Dios se cansa. Fuera. Ahí se habría acabado la historia del hombre, claro. Pero había un hombre justo, Noé. Noé y su familia. Luego después Dios ya dice que no volverá a castigar a la humanidad así, de modo global. Pero no nos arrepentimos, seguirá habiendo pecados. Caín matará a Abel, etc. No digamos nada ya con el pueblo escogido, los milagros impresionantes de Dios para velar por su pueblo, constituirle como pueblo, sacarle adelante de la esclavitud de Egipto y sin embargo, pues esas apostasías en el desierto, que ya también llevó su castigo.
todos aquellos que habían salido de Egipto, ninguno entró, salvo los niños, dice también el libro de Éxodo, ninguno entró en la tierra prometida por los pecados que cometieron contra Dios en esa travesía. Ya la misma travesía ya era también un castigo, 40 años para llegar de Egipto a lo que ahora es Tierra Santa, pues, un viaje de un mes, 2 meses andando tranquilamente, habrían llegado 40 años. Ninguno entró, ni siquiera Moisés. Vio la tierra prometida, pero no entró. Dudó de Dios también él. El gran Moisés, cuando no había agua y tuvo que golpear la roca, y golpeó como 2 veces, como desconfiando del poder de Dios, que de aquella roca golpeada por su bastón pudiera salir agua. Y el gran rey David, un adulterio, y promovió un homicidio, que mataran a Urías, el esposo de Bersabé, poniéndole en el lugar más peligroso de la batalla, para que inevitablemente muriera. El rey David. Y el gran Salomón, la gran sabiduría de Salomón, su hijo, que nacería, pues ya una vez que se casa David con Bersabé. El gran Salomón acabó fatal, pervertido por la lujuria. En fin, y cada uno de nosotros, pues a lo largo de nuestra vida tendremos también nuestra propia experiencia personal. Y aunque hayan sido pecados tantas veces perdonados, pero cómo nos tiene que doler. Por imprudencia, por 1000 cosas. Por 1000 cosas. Por estar más o menos alejados de Dios, en definitiva. ¿Estando cerca de Dios podemos cometer pecados? Pues sí, podemos cometer pecados, pero es mucho más probable que los podamos evitar. Y es también mucho más probable que si caemos por debilidad, por imprudencia, enseguida nos levantemos acudiendo a la confesión. Y es también más probable que sintamos un dolor más sincero, que saquemos experiencia y que, por tanto, nos unamos más al Señor para ser más fuertes. Y tenemos una conciencia más viva de lo que realmente está mal. El que vive alejado de Dios, más o menos alejado de Dios, pues como sabemos, puede incurrir fácilmente en el mayor de los pecados, que es perder el sentido del pecado. Tanta gente hoy, ¿no? Han perdido el sentido del pecado, por lo menos en bastantes cosas. ¿Cómo nos tiene que doler? El pecado que aliena al hombre, deshereda al hombre de su propia dignidad, le quita la libertad de los hijos de Dios. El pecado no va solo contra Dios, va también contra el propio hombre, porque le impide lograr su propia plenitud. Es el pecado una enorme fuerza destructora. Pensemos por un momento en las guerras, Segunda Guerra Mundial, millones de judíos matados, asesinados, el hombre como un animal, como un ser despreciable por ser la raza judía. Bueno, decimos los guetos de los judíos y los asesinados por 1000 motivos. Los regímenes totalitarios mateos del comunismo, del nazismo, y hoy de otra manera del modernismo, de otra manera que se lleva a un relativismo tan tremendo en el que efectivamente se pierde el sentido del pecado.
en el que la mentira es un arma utilizable con toda tranquilidad, buscando el beneficio propio, sin ningún escrúpulo. Hasta esa deformación de la conciencia, que ya efectivamente ya la persona hasta puede estar convencida de que lo que está diciendo es lo que debe decir, porque le beneficia a él. Una enorme fuerza destructora del hombre y de la sociedad. Aliena al entendimiento, se confunde la mente y a la voluntad. Oscurece el entendimiento, debilita la voluntad, inclinándola al mal. Cada pecado hace al hombre peor, así como cada acto bueno nos hace mejores. Se cuenta, no sé si es cierto o no, pero bueno, es probable que sí, que lo sea, no sé. En cualquier caso es ilustrativo de cómo el pecado puede deformar, hasta físicamente, podríamos decir. Se cuenta, digo, que Leonardo da Vinci escogió a un hombre, es decir, para representar a Jesús. Parecía su mirada, su gesto, su talante, en fin. Y resulta que, pasado el tiempo, buscó a otro para representar, por así decir, a Judas. Bueno, pues se cuenta que era el mismo hombre, simplemente que había degenerado su vida, había cambiado su rostro por el pecado. El que está en pecado mortal, lo raro será que no cometa más pecados, si no reacciona inmediatamente. No queremos, Señor, vender la primogenitura, Esaú, Jacob. No queremos vender la primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú. Pues tenemos otra posibilidad, que es tan grave como el pecado, porque al final y al cabo nos acabaría llevando al pecado. Pero antes de pasar a este segundo punto, recordemos que al Señor le duele mucho más el pecado de aquellos a los que Él ha mimado. ¿Cómo le debió doler al Señor el pecado de Judas? Dice uno de los salmos, recogiendo esta idea: si fuera un enemigo el que me maldijera, pero siendo tú mi amigo, mi familiar, con quien tuve dulce trato, que seas tú el que me ofendas. ¿Cómo no le va a doler al Señor muchísimo más? El pecado de una persona ruda, claro que le duele al Señor, que puede tener la circunstancia que disminuya la culpabilidad de su rudeza, de su ignorancia, de las pocas posibilidades que haya tenido de formarse, ¿no? Pero el que sí ha tenido tantos medios, pues decía que tenemos todos ciertamente el peligro de cometer pecado, desde luego. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Quiero decir que sería una imprudencia notable, en fin, pensar que estemos como inmunes, de ninguna manera. El demonio está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y repito, las personas que tienen fe, que siguen al Señor, son piezas exquisitas para el demonio. Sin ninguna duda, claro.
Pero además tenemos otro peligro grave que sabemos todos, que se llama tibieza, La enfermedad más dañina, la insidia más peligrosa, porque puede no advertirse fácilmente en los principios y nos puede llevar, si no lo detectamos, si no reaccionamos, si no hacemos examen de conciencia, si no tenemos más presencia de Dios, etc., nos podría llevar fácilmente al aburguesamiento interior, a una disminución en la lucha, a un enfriamiento. Las pequeñas raposas que se comen la viña. No podemos olvidar que las grandes traiciones al amor de Dios se inician con una serie de pequeños recortes en la entrega. Recortes consentidos en terrenos quizá aparentemente lejanos de los muros capitales de la fortaleza. Y vamos teniendo una cierta tristeza. Las cosas de Dios ya no nos atraen menos, nos pueden aburrir un poco, necesitamos buscar algo que nos distraiga y que nos estimule, y vamos abriendo compuertas y vamos cediendo a los sentidos y vamos descuidando la mirada y nos acercamos peligrosamente al pecado. Ya esa misma actitud probablemente ya es un pecado venial. Faltas de amor, faltas de prudencia, faltas de mortificación, no son solo ya omisiones, aunque las omisiones son claramente, al ser conscientes, son claramente falta de amor. Buscamos la pereza, buscamos la comodidad, nos dejamos llevar de la pereza, nos limitamos a cumplir, como decíamos ayer, nos limitamos a cumplir. Vamos en una línea descendente continua. Y claro, a la más pequeña oportunidad cederemos en algo más grande. Nuestra imagen podría ser un poco la de aquellos obreros que se justificaban estando mano sobre mano, porque decían que nadie les había contratado. Pues vaya iniciativa, ¿no? Vaya ganas de trabajar. Aquí que me lo resuelvan todo. Podemos parecernos a la higuera, aquella higuera que el Señor secó. Tenía hojas, pero nada más que hojas, no tenía frutos. El Señor la secó. Y el Señor espera de nosotros, frutos. No solo apariencia de frutos. De modo que la tibieza, que digo acá, es insidiosa. Nos lleva a estar pensando constantemente en nuestros derechos y muy poco en nuestros deberes, cosa que hoy vemos con tanta facilidad, ¿no? Todos son reclamar derechos, y alguna vez pues será una reclamación justa, puede ser. Pero, en fin, no se ven por ahí muchas manifestaciones para desear vivir mejor los deberes. El tibio siempre encuentra justificación para el mañana y el después. Lo de hoy y ahora le supera. Mañana, después. No pone las últimas piedras. Se queda siempre a medias. Confunde el desorden con la libertad de espíritu.
frases preciosas, libertad de espíritu, que eres un comodón. Tienen la conciencia un poco acorchada. Es un poco miope para ver sus errores y defectos. Y a la vez tienen una vista muy aguda para ver lo que considera él defectos en los demás. Arriesga en lo superfluo, e incluso en lo inconveniente, en lo peligroso. Lecturas, algunas películas, algunas páginas de internet, arriesga, claro, y se cae. Más que vivir el señorío de los hijos de Dios, vive el señoritismo de los perezosos. Su vida oscila entre el acomplejamiento y la vanidad. Confunde la secularidad en el modo de comportarse con la mundanidad. Tiene muchos olvidos, se olvida de muchas cosas. Se olvida de muchas cosas porque no ama, diríamos, aquellas cosas de las que no debería olvidarse. En fin, tantos detalles. No tiene horror, en definitiva, no tiene horror al pecado venial deliberado. Dicho de otra manera también, no tiene las pupilas dilatadas por el amor. No tiene las pupilas dilatadas por el amor. Pues queridos hermanos, es un tema importantísimo que nos puede afectar, por supuesto, a todos, que tenemos que hacer examen, que tenemos que estar atentos para corregir inmediatamente tantos fallos como podemos tener en estos campos. No chapoteemos con las tentaciones, ¿verdad? El tener muchos altibajos también es una señal de tibieza, tener muchos altibajos. El luchar como sin esfuerzo, como con un poco de rabieta, como si no tuviéramos más remedio, bueno, me voy a esforzar, pero claro, no, con desazón, como para autojustificarnos y casi con el deseo de que nuestros débiles esfuerzos no produzcan efecto. Sería tener como un paso cansino en la lucha, quedándonos muy lejos de la santidad. En fin, se podría prolongar esta relación de síntomas, pero creo que ya pueden ser suficientes. Y pasamos, aunque sea ya muy pocos minutos, pero para no dejar de considerar otros temas que son necesarios en el curso de retiro, ¿verdad? Vista nuestra vida de esas dos maneras, ¿no? O como personas que se saben poca cosa pero que quieren ser buenos hijos de Dios, o como personas que buscan su comodidad. Pues no nos olvidemos que llegará un momento en que tendremos que dar cuenta a Dios. Cuenta a Dios debemos de darle todos los días, en el examen de conciencia, y cada vez que nos confesamos le damos cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Pero llegará un momento en que ya no cabe dilación posible, y es el momento de la muerte. Cuando vivimos de cara a Dios, pues no digo que no nos afecte pensar en la muerte, lógicamente sí, nos afecta, ¿no? Pero es muy distinto. Es tener la idea clara de que vamos, en definitiva, al encuentro de nuestro Padre Dios. Él sabrá cuál es el mejor momento y cómo llegará ese momento. La mayor parte de las veces, pues de una manera como corresponde a
finitud de la naturaleza humana, con una edad más o menos avanzada, las fuerzas se van perdiendo, quizá alguna enfermedad no especialmente grave, pero que ya afecta más por esas edades, y moriremos. Otras veces, pues será de otra manera, qué duda cabe, de una manera imprevista, una enfermedad grave, un cáncer, un accidente, tantas cosas como pueden suceder y de hecho suceden, ¿no? Pero si vivimos como hijos de Dios, pues no tendremos miedo. Cuando vivimos así, pues sabemos que si no tenemos miedo a la vida vivida como corresponde a un hijo de Dios, con esfuerzo, con coherencia, yendo contracorriente cuando sea necesario tantas veces, si no tenemos miedo a la vida, pues tampoco tendremos miedo a la muerte. Si por el contrario la lucha de cada día nos atemoriza y vamos buscando el mínimo esfuerzo, pues cualquier contrariedad nos afectará. No digamos nada a pensar en la muerte, nos parecerá una tragedia brutal. Todo depende de cómo vivamos. Se suele decir, se muere como se vive. Aunque por la infinita misericordia de Dios, pero no podemos tentar esa infinita misericordia, podemos morir como el buen ladrón, pero no se puede tentar la misericordia de Dios, claro. El buen ladrón era un ladrón. Le llamamos bueno en comparación con el malo, que no se arrepintió. El buen ladrón le robó al Señor con una palabra el perdón y el paraíso, en el último instante. Pero claro, no se puede decir, bueno, yo me arrepentiré ya en el último minuto. ¿Sí? Aparte de que sí, se habría ganado lo fundamental, el purgatorio, probablemente el purgatorio. El buen ladrón, el Señor dijo, estarás en el paraíso, y sabemos que está en el paraíso. Pero hace falta mucha contrición, mucho espíritu de desagravio, de penitencia, mucha purificación, para que con un solo acto de petición de perdón quede totalmente purificado para entrar directamente en el cielo. Lo más probable es que nos pasemos una temporadita en el purgatorio. Ciertamente el purgatorio no es para siempre, y en ese sentido tenemos la esperanza de llegar al cielo. Pero amigo mío, el purgatorio pues todavía no es el cielo. Pero digo, además, nos habríamos perdido en la tierra todo lo que significa vivir la gracia de Dios, comulgar con su cuerpo, con su sangre, sentir el amor de Dios. O sea, la vida del buen ladrón no tuvo nada de ejemplar, ni de edificante, ni de deseable. Al cielo, sí, pero quiero decir que el que se aleja de Dios no es feliz. Buscará satisfacciones, le dará a su cuerpo todo lo que su cuerpo le pida, pero su corazón pues puede estar vacío. ¿Por qué no ama? No ama a Dios y se ama a sí mismo. Y por tanto se deja llevar del egoísmo y eso no da la felicidad. Bueno, pues nosotros queremos examinarnos muy bien cada día, porque el juicio que vendrá después de la muerte, pues es eso, como el que todos los días hace un examen de conciencia y se confiesa con frecuencia, pues ya se ha puesto delante de Dios 1000 veces, 10.000 veces, ya ha sido juzgado por Dios constantemente. Ese juicio final podría ser un examen más, pero un examen en el que ya la materia ha sido eliminada por parciales a lo largo de la vida. Ya queda muy poca materia de la que examinarme, de la que ser juzgado. Con valentía, con sinceridad y confiando en que el Señor nos dará pues el premio que merezcamos, y Dios quiera y merezcamos el cielo. Ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Vamos a procurar vivir, como ya hemos ido recordando aquí, de tal manera que podamos decir, a pesar de las dificultades, que podamos decir que ya tenemos el cielo en la tierra, a pesar de las dificultades. Los que están muy cerca de Dios, de alguna manera, tienen ya el cielo en la tierra,
aunque lógicamente a la vez sufran mucho viendo los pecados que los hombres cometen contra Dios, no solo ya los que uno mismo pueda cometer. Eso nos hace sufrir, qué duda cabe. Por eso no es el cielo todavía, donde ya no habrá ningún dolor. Todo será la contemplación de la humanidad santísima de Cristo, de la Virgen nuestra Madre, de los santos que ahí están. Que hagamos examen, que veamos en qué tenemos que afinar para poder llegar a esa meta para la cual Dios nos ha traído a la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.